último tren. Bienvenidos a Historias de la Oscuridad, donde exploramos los rincones más tenebrosos de la realidad y la ficción. Hoy, os traigo una historia que ahondará en lo más profundo de vuestros miedos. Y os hará pensar en lo que hay más allá de lo que percibimos. Empezamos. El tren avanzaba en la noche cerrada, surcando una ruta olvidada por el tiempo. A través de las ventanillas, un paisaje desolado se extendía sin fin, árboles deformes que parecían retorcerse en agonía. Montañas que surgían de la niebla como colosos dormidos, y un cielo opaco, carente de estrellas. A medida que avanzaban, el paisaje comenzó a volverse aún más inquietante. Prados cubiertos de hierba ennegrecida se extendían hasta el horizonte, y cuerpos de agua reflejaban un cielo distorsionado, con formas borrosas que se movían en su superficie. Entre los árboles, sombras esqueléticas parecían asomarse fugazmente, sin nunca mostrarse por completo. Los pasajeros eran un grupo variopinto, un anciano con un abrigo raído que murmuraba para sí mismo, una madre con su hija dormida en el regazo. Un hombre de negocios que revisaba papeles con manos temblorosas y una joven con auriculares que observaba el reflejo de su rostro en la ventana. Cada uno de ellos llevaba consigo un equipaje más pesado que sus maletas, secretos, miedos y arrepentimientos. El primer signo de que algo iba mal, llegó con una sacudida violenta. Las luces del vagón parpadearon y el tren se detuvo bruscamente en medio de la nada. Los pasajeros intercambiaron miradas inquietas. El conductor anunció que solo era una avería menor, pero cuando el tren reanudó la marcha, la velocidad parecía haber disminuido, como si algo lo retuviera. Poco a poco, el ambiente se volvió más opresivo. El aire olía a humedad y óxido. Una sensación de inquietud recorrió el vagón. Cuando una de las pasajeras desapareció, su asiento vacío aún tenía la hendidura de su cuerpo, pero ella no estaba. La buscaron en vano. Nadie la había visto salir. La segunda desaparición ocurrió una hora después. La madre despertó sobresaltada al notar que su hija ya no estaba en su regazo. Su desesperación hizo eco en el vagón mientras gritaba su nombre. Algunos pasajeros intentaron consolarla, pero la mayoría evitó su mirada, fingiendo que no sentían el terror reptando en su columna. Pero fue la desaparición del hombre de negocios la que marcó el punto de no retorno. Un testigo aseguró haberlo visto de pie en el pasillo, mirando su reflejo en la ventana. No se movía y no parpadeaba. El reflejo parecía temblar levemente, como si la imagen estuviera distorsionada. Cuando alguien le preguntó si se sentía bien, el hombre no respondió. Sus labios apenas se movieron, murmurando algo ininteligible. Luego, sin previo aviso, su reflejo sonrió. Pero él, no. La sonrisa en el cristal era ancha y antinatural, con un gesto imposible. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la luz parpadeó. Y en un instante, el hombre simplemente desapareció. Su maletín cayó al suelo con un golpe seco. En la ventana, su reflejo aún permaneció un segundo más, sonriendo, antes de desvanecerse lentamente en la oscuridad. Las desapariciones continuaron. Primero, una o dos personas cada cierto tiempo. Luego, de manera más rápida. Las pertenencias quedaban intactas, como si los pasajeros se hubieran desvanecido en el aire. El tren seguía avanzando, pero nadie podía ver dónde terminaba la vía. Afuera, el paisaje se volvía más extraño, sombras alargadas parecían moverse entre los árboles. Figuras que no deberían existir se reflejaban en las ventanillas. En la distancia, pueblos abandonados aparecían de la nada y desaparecían en la bruma, sus edificios estaban inclinados como si fueran a colapsar en cualquier momento. Uno de los pasajeros, un hombre con gafas gruesas, comenzó a escribir frenéticamente en su libreta, convencido de que todo formaba parte de un patrón. No estamos solos, murmuró. Algo nos observa. No había terminado su frase,
cuando parpadearon las luces. Su asiento quedó vacío, y la libreta cayó al suelo abierta en una página con una sola palabra garabateada con desesperación. Oscuridad. El grupo restante se reunió en el último vagón, temblorosos, con la esperanza de entender qué estaba ocurriendo. Fue entonces cuando lo vieron. Un ser hecho de sombra, sin forma definida, que parecía surgir de los rincones oscuros del tren. No tenía ojos, pero sentían su mirada, no tenía boca, pero escuchaban su respiración en su nuca. Y cuando se movió, los pasajeros entendieron que no había escapatoria. Uno a uno, fueron cayendo en la oscuridad. Algunos intentaron huir. Otros se resignaron. Solo la joven con auriculares permaneció hasta el final. Se encontró de pie, sola. En el tren vacío. Las luces parpadeando débilmente. El paisaje exterior se había desvanecido en una negrura infinita. El tren se detuvo. La puerta del vagón se abrió con un chirrido metálico. Un paso. Luego otro. La joven avanzó, sin saber si estaba saliendo o si simplemente se estaba adentrando en algo aún peor. Sus pies tocaron un suelo distinto al de la plataforma. La bruma espesa la envolvía, y en la distancia, figuras borrosas se movían con movimientos erráticos. No había rastro de caminos ni estaciones. El aire se sentía pesado. Y el sonido del tren desapareció a su espalda. Sintió un escalofrío cuando comprendió que no había escapado, había cruzado un umbral hacia otro lugar. Las figuras en la niebla se acercaban. Susurraban su nombre con voces distorsionadas. Algunas llevaban la ropa de los pasajeros desaparecidos. La joven quiso correr, pero sus piernas no respondieron. El tren había desaparecido, perdiéndose en la noche eterna, dejando atrás a una nueva pasajera atrapada en aquel limbo desconocido. Nos vemos pronto en Historias de la Oscuridad. Espero que esta historia, como las demás del canal, sean de vuestro agrado. Si es así, dadle al botón de me gusta. Y suscribiros al canal para escuchar más historias. Y si deseáis que una de vuestras historias salga por aquí, mandádmela al correo del canal, diciéndome si queréis o no que aparezca vuestro nombre en ella. Pueden ser de cosas que os hayan pasado en realidad, o de ficción. Os dejo decidir. Pero recordad que la finalidad de las historias es pasar mucho miedo. Muchas gracias por escuchar Historias de la Oscuridad. Suscríbete y activa la campanita para que te avisen cuando subo nuevo vídeo.